Espera um pouquinho que vou apresentá-lo. Muy bien, Luis. Certo? Aí Pronto? Pronto. Gravando. Começamos aqui a segunda conferência do Congresso Internacional Literatura, Soberania Nacional e Multipolaridade. É um congresso organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Espírito Santo, em intercâmbio, convênio, interface com o IFES de Colatina, uma cidade também de Espírito Santo. Organizamos o congresso, eu, Luiz Eustáquio Soares, professor do Programa de Pós-Graduação em Letras, Departamento de Letras da Universidade Federal do Espírito Santo, antes de tudo brasileiro, antes de tudo pesquisador brasileiro, antes de tudo lutador brasileiro, antes de tudo um operário brasileiro, antes de tudo um cidadão do mundo numa perspectiva anti-imperialista, anticolonial e, portanto, atenado com todo esforço possível, com todo amor possível, com toda solidariedade possível, com toda paixão possível, a luta dos povos do mundo contra o inferno indescritível, dantesco do sistema colonial, capitalista, imperialista, ocidental, há algum tempo, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, protagonizado por Estados Unidos. Organizamos o congresso. O professor mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras, doutorando, melhor dizendo, do Programa de Graduação em Letras, André Luiz de Macedo Serrano, a professora mestranda da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, Andressa Santos Tacal, a professora doutora Diana Carla de Souza Barbosa, também professora da Rede Municipal de Vitória, a professora do IFES, doutora Elizabeth Gerlânia Caron Sandrini, a doutoranda em História pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, Júnia Helena Ferreira dos Santos, e o professor também mestre e professor também do Estado do Espírito Santo, Marcelo Burma dos Santos. Somos aí os organizadores do Congresso Internacional de Literatura, Soberania Nacional e Multipolaridade. A professora Andressa é mestra. É mestra, sim. Mestra? Isso. Perfeito, mestra. Foi me orientando, afinal de contas, do mestrado. E está aí projetando aí para se tornar, para fazer pesquisa de doutorado. Mas a questão indispensável aqui, lembrando que o título do Congresso não deixa de ser uma provocação. Há uma obra cujo título é Congresso Permanente pela Liberdade de Cultura, de uma pesquisadora britânica. Aqueles britânicos, aquelas britânicas, que no espírito liberal, no romantismo de certo espírito liberal, assim, por exemplo, como Julian Assange e tantos outros, acreditaram na liberdade de informação. E a Sandra Stornham escreveu essa britânica, que também acreditou, como Julian Assange, na liberdade de informação, realizou uma pesquisa em todo aquele que ficou conhecido como Congresso Permanente pela Liberdade de Cultura. Foi um congresso financiado pela CIA, que durou do final da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 70, quando foi descoberto. Grande investimento da CIA para promover, no âmbito da cultura, a ideia, não é, farsesca de liberdade de informação, de pesquisa, de teoria, de pensamento, de arte, etc., mas com o objetivo disfarçado de sabotar a luta de classes, sobretudo na perspectiva anti-imperialista, sobretudo na perspectiva da emancipação dos povos. Esse congresso, portanto, financiado pela CIA, cujo título é Congresso Permanente pela Liberdade da Cultura, promoveu escritores, promoveu artistas, uma política de reconhecimento e, ao mesmo tempo, uma política de sabotagem com o objetivo, dentre outros, de endireitar a Europa. Evidentemente que, no efeito dominó, esse congresso da CIA, financiado pela CIA, se espalhou pelo mundo, e muito do que compreendemos hoje como arte, sobretudo numa certa concepção formalista de arte,
certa concepção beletrista de arte, certa concepção fidalga, né, de arte, advém também da influência desse congresso, porque, no certo sentido, tendo a Europa como centro daquele período, no efeito dominó, isso desencadeou um processo de revisionismo no campo da arte, no campo da cultura, e isso também responde para a situação que nós estamos. Portanto, o objetivo desse congresso aqui, com todas as letras, ao assinalar a ideia, né, de um congresso cujo título é esse, Soberania, Literatura e Multipolaridade. É a luta de classe dos povos, no âmbito da arte, no âmbito da cultura. E a gente tem aqui a segunda conferência, a primeira foi com a jornalista, escritora, poeta de Espanha, Carmen Parejo, e agora nós temos aqui o nosso querido Luiz Munhoz Sarmiento, escritor colombiano, engajado, jornalista, crítico de cinema, apaixonado, engajado, uma figura singular de Nuestra América. Luiz, bem-vindo. Muito obrigado. Graças por sua presença. Boa tarde para todos. Por sua aceitação, e estamos acá para escucharlo. Muchas gracias, Luis. Sí, y la palabra con usted. Gracias, muchas gracias. Y a Elizabeth y Erlania. Sí, entonces es con usted. Si se quede libre para empezar. Listo. Mira, para el Congreso Internacional Permanente de Literatura, Soberanía Nacional y Multipolaridad de la UFES, en Vitoria, Espíritu Santo, Brasil, hoy 25 de noviembre, quiero presentar desde la bóveda interdisciplinaria de la Fábrica de Sueños una carta a Arturo Echeverry sobre una novela de diálogo en País de Sordos. Querido Arturo Echeverry Mejía, una de las cosas que primero sorprende en su novela es la sencillez, la simplicidad, lo que usted mismo llamó simplicitud. Marea de Ratas está escrita con simplicidad, con sencillez, sin palabras, hasta donde me fue posible suprimir la fronda. Intenté trabajar con un elemento único, la simplicitud, SIC, y esto me parece que es lo más difícil de conseguir. Hasta donde pude, hice una novela de diálogo. Atención, una novela de diálogo en un país que no dialoga, en el que hasta hoy lo importante no ha sido la voz, las voces, sino la palabra, las palabras, en el que el diálogo que representa la voz viva ha sido reemplazado por la intolerancia, la voz de la muerte, la que no respeta la voz del otro. En últimas, la que asesina con solo mandar a callar, pero que no se conforma con el eufemismo, pues en efecto termina por asesinar, o sea, por callar del todo. Para que no haya dudas, para que el sobreviviente eventual tampoco las tenga, y para que el país siga como está. Uno que tiene en el silencio impuesto el principal alimento de la impunidad. Su novela quizás no narre grandes hechos, pero sí hace interesantes los pequeños, los de la cotidianidad en una aldea de pescadores a la que un día llegó la plaga vestida de verde, los de los hombres que en silencio ayudan a construir un país, a diferencia de quienes solo piensan usufructuarlo, los de unos seres humanos que creen no saber nada de nada, pero hacen muchas cosas y viven, a diferencia de quienes viven de los impuestos y no hacen ni viven. Impuestos que se van para la guerra, no para la educación, y por eso la escuela es tomada por el cuartel. Usted desarrolla una nueva manera temática y formal de abordar la violencia al superar la estética de lo visceral, como a su vez lo hacen Arnoldo Palacios en Las estrellas son negras, José Antonio Osorio en El día del odio, Álvaro Cepeda en La casa grande. Lo relevante de estas cuatro novelas no es la guerra en sí, sino sus resultados, los terribles efectos que muestran en esencia la estulticia de dicha guerra y de quienes la propician y la hacen, no de quienes no tienen más remedio que padecerla. Y como bien lo supo usted a lo largo de su vida, la guerra no es otra cosa que robo de tierras, acumulación de dinero, en fin, explotación del trabajador y superexplotación del campesino y del obrero en el campo y la ciudad. Aunque por razones cronológicas usted no conoció La dialéctica de la dependencia 1973 de Rui Mauro Marini, porque usted murió en 1964, de su novela es posible no solo extrapolar, sino inferir que los países industriales en el siglo XIX no hubieran podido existir si no hubieran contado con los medios de subsistencia de origen agropecuario,
así como el incremento de la clase obrera industrial y más allá de la población urbana, de la industria y los servicios. Eso fue lo que facilitó profundizar la división internacional del trabajo y especializar a los países industriales como productores mundiales de manufacturas, hasta cuando ya podridos de dinero dejaron de hacerlo porque ya habían ellos mismos dado origen a las maquilas y a la superexplotación de la explotación laboral. El trabajo vivo, Marx Dixit, de los pescadores desnudos de su novela es fiel y rica metáfora de la dependencia, la que consiste en la explotación que sufre el trabajador por la transferencia de plusvalor que se ubica en la competencia del mercado mundial y hoy en la sociedad del libre mercado, es decir, esa engañosa libertad mediante la cual el capitalista roba al trabajador hasta el límite de la humillación y de la ofensa e incluso, claro, de la enajenación. Schopenhauer, usted sabe, dijo que la misión del novelista no es relatar grandes hechos, sino hacer interesantes los pequeños. Idea que coincide con la estructura narrativa de Marea de Ratas y su estilo directo y sin afeites, con el tratamiento de situaciones, descripción de personajes y creación de atmósferas, en las que la tensión y la intensidad, derivadas ante todo del manejo de los diálogos, cobran una alta cuota de expresión en la literatura nacional, tan dada a poner el adorno sobre el sentido, la anécdota sobre el proceso, la furia panfletaria sobre el único compromiso de un autor, ser fiel a sí mismo. Usted desarrolla con destreza el tema de la violencia por el conocimiento que del mismo tiene de primera mano. Lo emplea con una precisión y una economía de lenguaje que nunca dejan de asombrar, incluso a quienes pueden llegar a pensar que asombrarse ya no es posible en un mundo banal, light, descafeinado, en un país donde el mayor espectáculo ya no es el fútbol, sino la información. Así, frente al tratamiento de la violencia como mero reflejo de los hechos, como testigo no exento de una pasión política, sino abiertamente partidista, usted se independiza de tales criterios y toma otros rumbos al desarrollar una nueva manera de asumirla sin temor al qué ni al cómo de lo que escribe, ni tampoco a sus efectos. A la truculencia y al morbo, así como a la caricaturización de personajes y a la cruel y efectista descripción de hechos y situaciones, opone la prudencia imprudente del auténtico artista, la claridad ambivalente del creador imaginativo, la sabiduría no erudita del escritor que sabe que para abordar la violencia en literatura es clave la experiencia vital, la vivencia de los hechos y un conocimiento adecuado de la literatura y la técnica literaria, lo que deja entrever su propio concepto. Una novela realista, pero con los toques imaginativos suficientes como para quitar esa peligrosa nitidez fotográfica de los hechos reales de todos los días. En fin, antes que la lucubración filosófica, el ánimo de descrestar intelectualmente, el artificio erudito pero nunca sabio, usted prefiere la austeridad de la expresión, frases y giros breves, a veces lacónicos, prosa desprovista de almíbar, logrando así una novela exenta de retórica recargada y de adjetivación con la que da en el blanco al estilo de Horacio Quiroga. El cuento era, para el fin que le es intrínseco, una flecha que, cuidadosamente apuntada, parte del arco para ir directamente a dar en el blanco. Y la manera que usted encuentra para dar en el blanco y de paso quitar aquella nitidez fotográfica de la realidad de cada día, una alusión irónica al manejo mediático, es precisamente la de la sencillez con un trasfondo humano en el tratamiento temático. Es precisamente la de la sencillez con un trasfondo humano en el tratamiento temático. En una entrevista con el poeta Óscar Hernández, usted sostiene que el de su obra es el tema humano, todas esas pasiones que forman la corriente de la vida. La esencia de la novela es la suprema desesperación de los pocos humanos que restan y que son consumidos en el tremedal de los violentos. No doy soluciones, no sé si salen de este estado. Cada personaje tiene su camino. Yo tengo la idea de que cada libro que se respete ha de ser un pequeño universo lleno de realidades, pero con matices suficientes para que aparezca como una obra de arte. Detrás de su propia idea pareciera esconderse otra de Hegel, para quien la concretización de lo espiritual no puede hacerse más que bajo la forma humana. Y desde el comienzo de Marea de Ratas, esa forma humana cobra cuerpo en la del biólogo Juan Berchel, quien en la prisión de la aldea, sin localización geográfica precisa ni nombre propio, pero que se ubica en el Bajo Cauca antioqueño, en las fincas Providencia y Colorado, donde
aparte de escribir la mayor parte de su obra, usted sufrió los rigores de la violencia? Juan Berchen espera la muerte, sin haber cometido ningún delito ni haber sido juzgado. Simplemente estaba allí y debía morir. El aspecto humano de la novela, a su vez generador de un conflicto no buscado por el protagonista, queda expuesto de entrada cuando el narrador define a Berchen. En realidad sí tenía dos cultos que eran realmente dos religiones, la fraternidad y la libertad. Cultos que coinciden con los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, atributos consagrados en los derechos universales del hombre, pero que, según el Partido Conservador, creado un año después del Partido Liberal, y la Iglesia Católica, hacían parte durante la violencia, la llamada violencia oficial, 1946-57 o 1948-66, aunque en realidad provenga del siglo XIX, de un tríptico engañoso que no debía tolerarse. Por contraste ocurrió, el engaño fue tolerado, como se verá más adelante. Para que no quede duda, en un discurso de un jefe del Directorio Nacional Conservador de noviembre de 1950, se puede apreciar la idea de la unidad indisoluble de la Iglesia y el Partido Conservador en la defensa del país contra el comunismo y por ende contra el liberalismo al cual se asocia. Las pastorales de la Iglesia, como las resoluciones del Partido Conservador, se vuelven ley para una y otra institución. La Iglesia y los conservadores están de frente al tríptico engañoso de libertad, igualdad, fraternidad. Pero el engaño no se tolera. Nuestra doctrina enfrenta la fórmula revolucionaria con una trilogía de conceptos que no pasa porque está tocada de eternidad: Dios, patria y libertad. El factor desencadenante de la violencia que se genera en su novela y que media entre la trilogía Dios, patria, libertad y aquel otro tríptico engañoso rechazado de plano por la Iglesia y el Partido Conservador, es remarcado por usted al término del capítulo 1. Esta, sin embargo, no es la historia de un hombre. Es la historia de muchos hombres, de una aldea de pescadores donde un día cualquiera llegó la plaga vestida de verde, con botas negras y largos bastones brillantes. Hay que recordar aquí que la violencia originada primero en las ciudades, mucho antes del asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948, pasó luego al campo, donde se asentó en definitiva. También que en muchos pueblos y caseríos fue propiciada primero por la policía, entre 1948 y 53, en los gobiernos de Laureano Gómez, y su reemplazo en 1950, Roberto Urdaneta. Y después por el ejército, entre 1953 y 57, durante el gobierno militar de Rojas Pinilla. De ahí que no sea gratuita la alusión que usted hace al vestido verde usado por los miembros de ambas instituciones. La aparente contradicción suya respecto a que Marea de Ratas no es la historia de un hombre, sino la de muchos hombres, podría ser más bien una metáfora para abordar un asunto que, según las estadísticas de los historiadores, sociólogos e investigadores de la violencia en Colombia, solo entre 1948 y 1953 registró 135.898 asesinatos por motivos partidistas. Y entre 1958 y 2018, según la Comisión de la Verdad, hubo más de 220.000 muertos, otros 220.000 muertos. Tal posibilidad se pone de manifiesto cuando el capitán le dice al alcalde civil que ha venido a destituir: pensemos como militantes de un gran partido e instituyamos el nuevo orden, desplazando, convirtiendo o aniquilando a sus enemigos. Y conste que al referirse a la aniquilación de los enemigos del nuevo orden, se han citado los gerundios desplazando y convirtiendo. Con el primero se alude a un término que implica violencia directa o por la fuerza. Con el segundo, a otro que implica, según el diccionario, reducir a la verdadera religión, lo que en mal cristiano significa el catolicismo, clara alusión, de nuevo, a uno de los principales motivos de conflicto a nivel nacional y que en el siglo XIX generó 59 guerras civiles, de las cuales la historia oficial cita apenas 9: 1812-15, 1839-41, 1851, 1854, 1860-62, 1876-77, 1884-85, 1895 y 1899-1902. La mayor de ellas, es decir, la de los 1000 días, la relación Iglesia-Estado, en la que preciso se consolidó el proyecto que hacía un siglo venía andando de la Iglesia docente. El encargo por parte del Estado a la Iglesia Católica
no solo para el manejo de la educación, sino para la evangelización forzada de las llamadas tierras de misión. Esa relación de dependencia del Estado frente a la Iglesia se evidencia cuando previamente al deceso de Josefa, a quien el cura del caserío no atiende finalmente porque Josefa era una ramera, vivía amancebada, sus hijos son hijos de nadie, son hijos del pecado, Nelly y el viejo pescador Esteban discuten sobre si el cura vendrá. Tú, viejo, dijo la mujer, hablas muchas majaderías. Ya verás, viene y se le hará entierro, si muere. Y Esteban, él está con ellos, o sea, los godos. Él está contra nosotros, dijo lenta y suavemente mirando el cuerpo de Josefa. Dicen que nuestro partido, o sea, el liberal, ya no es el partido de la Iglesia. Respecto al caso de Josefa y su amancebamiento, se señala que solo hasta 1983 la Iglesia reconoció los derechos de hijos naturales. Fuera de no poder recibir ciertas órdenes sagradas, como bautizo, primera comunión, extrema unción, eran siempre objeto de escarnio y discriminación una vez identificados ese tipo de personas. Los entes religiosos impedían su ingreso a ellos y en muchos colegios católicos eran rechazados solo por ser unos bastardos. Sobre la discusión de Nelly y Esteban, desde la creación de los partidos, los godos tuvieron a la Iglesia como su principal aliado, mientras que los liberales lucharon siempre por una separación entre Iglesia y Estado, el Estado laico. La actitud de ella frente al liberalismo, cuando no de rechazo y condenación, fue de reserva. Durante la violencia, el clero proscribió pertenecer al Partido Liberal y llegó a amenazar de excomunión a sus militantes, como le pasó a usted mismo cuando fuerzas oscuras, godas, fueron a buscarlo a su finca Providencia, en la que estaba con su mujer, Beatriz Harry, y sus hijas Francisca y Adriana. Otro hecho relevante respecto a que su obra es la historia de muchos hombres, tiene que ver con que en la creación de personajes está una de sus mayores virtudes. En efecto, los personajes hablan, dicen cosas y al decirlas desenmascaran sus caracteres, afirmaba usted en el Correo de Medellín. Aunque delineados de manera breve, los creados por usted poseen perfiles que recurren a la espontaneidad y la precisión, que los hace verosímiles, pinceladas que bosquejan bien sus rasgos y les permite moverse con fluidez y con el carácter y la personalidad suficientes para distinguirse unos de otros y mantener su autonomía. Entonces bastan unas pocas palabras para cincelar la del biólogo Juan Berchen. Biólogo, insoslayable asignación vital en un espacio de muerte. A la muerte se opone la vida. Cuando se hizo hombre de ciencia, tomó la razón como amuleto y la guardó en uno de los bolsillos de su chaqueta. Recuerde que preciso es la razón de Estado la que éste esgrime para sustituir a la razón apelando al terror. Si a esto se agregan fraternidad y libertad, cultos de Berchem, quien hacia el epílogo ratifica su posición, si por religión entendemos culto tengo dos, rindo culto a la ética y a la humanidad, yo creo en el hombre, entonces, sin haber definido ningún rasgo físico, usted ha hecho el retrato psicológico de un hombre íntegro, al que no altera los vejámenes a que lo somete el capitán, ni le tiembla la voz para aclararle lo que son los aldeanos. No estamos de acuerdo, señor. Siempre hago uso de las denominaciones exactas y para mí el término preciso en este caso es oprimidos, no rebeldes. Oprimidos como en el teatro de los oprimidos. Esa precisión proviene de un científico, con lo que usted alude a la investigación que todo texto literario debe tener. Factores que la crítica a veces omite y que ciertos intelectuales desdeñan, como queriendo decir que ni la obra ni el tema abordado merecen tanta dedicación. La violencia, fuera de ser pan de cada día, parece ser un asunto de otra galaxia que a la mayoría no toca. A esa fuerza en la descripción psicológica se suma el capitán, luego el sargento Gavino, el antiguo jefe militar del pueblo y amante de Nelly, asesinado por orden del capitán mismo al sospechar que estaba con los otros, los liberales, que son mayoría en un poblado conservador. Nelly, la poderosa y bella mujer que se ofrece en sacrificio para intentar salvar a 50 personas tomadas como rehenes hasta que aparezca el victimario de Gavino, victimario al que en un acto de cinismo y cobardía el capitán ubica entre los lugareños. Pedro, hermano de Nelly, fiel servidor de Berchem y depositario último del secreto que el capitán le suelta a Nelly al oído. Eso sucederá y usted no podrá irse, Nelly. La gente del pueblo y mis hombres deben creer que usted es mi amante. Y eso significa que no será Nelly, sino Pedro, quien deba ceder a las pretensiones sexuales del capitán. A propósito, tal vez no haya en la literatura nacional una más acertada referencia a la pulsión homosexual, sin que exista mención expresa de ella.
apenas insinuaciones, como la del secreto que el oficial guarda. He ahí un hombre, el que peca y reza empata, lema que mejor lo define, en el que cohabitan promiscuidad, abyección, temores patológicos, contradicción, complejos de inferioridad, fanatismo. Característica esta que se pone en evidencia tras el servil ofrecimiento del alcalde, ya destituido, en el sentido de que no solo le ha arreglado una de las alcobas de su casa, sino que en casa comerá y vivirá. Mi mujer y yo lo trataremos como a uno de nuestros hijos. Metáfora sobre cómo la autoridad protege al fuera de la ley, sino delincuente. Entonces, cuando los ojos brillantes y fanáticos del capitán se detuvieron en el rostro de aquel hombre de duras facciones, cuyo retrato colgaba del muro atrás de la silla del alcalde, él mismo exclamó: ese es el hombre, dijo con voz emocionada. Por él debemos luchar, vencer o morir. Lo primero, parodia de la expresión latina religiosa ecce homo, que puede indicar el mesianismo del personaje referido, es decir, Laureano Eleuterio Gómez, aunque también podría ser el de entre 2002 y 10, y recen a todos los santos y duques para que la cosa no siga. Lo segundo, tácita alusión al sacrificio popular, pero también por quién debe hacerse ese sacrificio. Otros dos aspectos destacables de la estructura literaria son el estilo y el diálogo. El primero, directo, sin afeite ni sofisticación, a través de un relato limpio y no obstante expresivo, certero. ¿Y por qué diablos hay guerra? Porque hay soldados. Si no hubiera soldados, no habría guerra. ¿Los policías van también a la guerra? Sí, llegado el caso también. Entonces unos y otros son la misma cosa. ¿Y quién paga a los policías? El gobierno paga todo. Tiene mucho dinero porque él mismo lo fabrica. ¿Y los impuestos? Van al gobierno. Con ellos completa los gastos. Entonces nuestro dinero es para pagar policías y soldados. También por vía de una descripción austera y concisa en modo realista, preñado de pureza y al que se suma una gran fuerza psicológica. Como cuando en el capítulo 3 el capitán pregunta por los nuestros y el alcalde le contesta que son también hijos de la aldea, pero muchos no van al trabajo, solo van a cobrar el sueldo y lo hacen como si le prestaran un gran servicio al país. O cuando se señala que en la aldea la gente es distinta a la del resto. En el interior hay vías de comunicación, ciudades con servicios y los hombres viven informados, mientras en la aldea el telégrafo rara vez funciona, el teléfono casi nunca y el mar es la única vía de acceso. Otro ejemplo, en medio del calor los niños juegan, dice el alcalde, porque no hay escuela. La tropa tuvo necesidades local, responde el capitán, y aquel le replica que no es por eso, sino por el nuevo orden. Maestro y maestra no eran del partido de gobierno y no hubo nadie capaz de reemplazarlos. La superioridad supo de ello, pero antes el alcalde lo había consultado con el cura, acatando el nuevo orden, ya que al cura no le gustaba la maestra y había tenido un altercado con el maestro por algunas lecturas. ¿Qué se infiere de estos ejemplos que evidencian que si algo no cambia en un país, desde la política, dice Perogrullo, es porque a la política no le interesa el cambio y por eso en cada elección lo cita como un almibarado eslogan y por eso mismo nada cambia o todo cambia para que las cosas sigan igual? O sea, gatopardismo puro, diría Lampedusa. Del primero no es difícil ver cómo se desprende el infructuoso ramaje de la burocracia habitada por esos bichos que apenas van a su trabajo a matar tiempo, a ejecutar chisgas extralaborales, a chuparse el fisco de una nación, mientras los funcionarios de bajo perfil, los que ayudan a construir un país, pasan desapercibidos y en no pocos casos son víctimas de abusos y chantajes. En otros tantos más se les involucra en delitos que nunca cometieron y terminan pagando en vez de sus discretos superiores. Del segundo es fácil entrever lo que se pretende esconder: el divorcio entre las distintas zonas del país por la desidia oficial que solo hace obras que les sirvan a las transnacionales, minas, energía, petróleo, y hoy a las nacionales detrás del Estado, el que jamás piensa en pequeños ni medianos productores para que saquen sus productos al mercado. Del tercero se infiere: al nuevo orden no le interesa la educación de un pueblo, porque uno instruido es más peligroso para los intereses de sus conservadores dirigentes. Aquí no cabe diferencia alguna entre liberales y conservadores. No olvida usted que las banderas de ellos son dos trapos distintos de igual color, el del amancebamiento político. También, como más de medio siglo después se evidencia el drama, que la mayor parte del presupuesto se destina al antiguo Ministerio de Guerra, hoy de Defensa, es decir, a la guerra, a una que no termina porque no interesa que termine, como tampoco que se acabe en paracos ni guerrilla, por un perverso acuerdo de paz,
porque Colombia hace parte de la OTAN desde 2017 como socio global, según designio del presidente Santos de esa época, porque sí, porque sin actores no hay drama o comedia, que no es el revés de la tragedia, sino su complemento, al menos para quienes piensan que hay guerra porque hay soldados, pero que olvidan que sin soldados no solo habría guerra, sino que habría paz, y no por decreto. Aunque eso no signifique el fin del conflicto, porque como decía Stanislao Zuleta, un país sin conflictos es un país inmaduro para la guerra. Lo que hay, como se infiere en el primer hombre de su querido Albert Camus. Siempre hay guerra, pero lo normal es creer que hay paz. No, lo normal es la guerra. En ella el país siempre ha estado, pese a los vanos intentos oficiales por negarla, como se comprueba con cada presupuesto nacional, cada vez menor para la educación y con el que cada vez se lucran más las bélicas autoridades, a excepción del gobierno Petro. Las mismas que convirtieron al país en un desierto y en el que el campo no es sino nostalgia. Una cuña institucional con Nairo Quintana mostrando lo que ya no hay a causa del TLC con Estados Unidos. Cuando en el capítulo 2 el capitán y el cura recriminan a Berchen por sus actividades subversivas y le piden explicar por qué abandonó su lucrativa profesión de biólogo, este le responde no solo no mintiendo ni diciendo más de lo que debe, sino lo justo, lo que el injusto no puede aceptar por su propia condición. El verdadero científico no vive en función del dinero. No, no, la mentalidad de los hombres de negocios es distinta a la nuestra. Explíquenos, ¿por qué causa dejó de ser biólogo? No se puede dejar de ser biólogo. Ahora, ¿quiere explicarnos las causas que lo obligaron a abandonar su trabajo? El miedo. ¿El miedo? ¿Miedo de qué? Es difícil de explicar. Y mientras trata de responder, ve al cura y piensa. Magnanimidad de sacerdote. Piedad unilateral en su condición de hombre alimentado por una creencia dogmática. Era una obsesión. Ahora habla Berchen. Estaba obsesionado con los secretos recónditos de la materia viva. Si lograba comprender el funcionamiento de los genes y la composición química de los ácidos nucleicos, lograría producir vida de la materia inerte. Un día comprendí que mi pensamiento tenía un límite y nada era yo como hombre, ser insignificante ante la concepción del cosmos, donde mi inteligencia resultaba endiabladamente pequeña para comprender la esencia y la estructura de una célula cualquiera. Quizá por el momento hubo algo mental, depresión, cansancio, yo no sé. Pero más tarde, cuando vi a mis compañeros de trabajo, luchadores incansables en pos de la vida, entregar su ciencia al servicio del tecnicismo de la guerra y de la muerte, resolví huir de la civilización, escapar, volver a nacer si era preciso. Una especie de prólogo indirecto a la inteligencia artificial. Y luego, cuando le preguntan por su amigo Taylor, un perseguido por la justicia al que se le acusa de contrabando de armas para los rebeldes, Berchem responde para disipar las dudas. Para mí el término preciso en este caso es oprimidos, se reitera, no rebeldes. A propósito del extranjero que se funde con aldeanos pescadores, cabe citar lo que Camille abona Mersol en la edición gringa del extranjero. El héroe del libro es condenado porque no juega el juego, porque rechaza mentir. Mentir no es solo decir lo que no es, también y sobre todo significa decir más de lo que es y en lo que respecta al corazón humano, decir más de lo que se siente. Esto es algo que hacemos todos a diario para simplificar la vida. Mersol, contrariamente a las apariencias, no quiere simplificar la vida. Él dice lo que es, rehúsa enmascarar sus sentimientos y al instante la sociedad se siente amenazada. No es del todo erróneo, pues, ver en el extranjero la historia de un hombre que sin actitudes heroicas acepta morir por la verdad. Esto decía Mario Vargas Llosa cuando era bueno. Caso de Berchem, quien muere por la verdad antes que verse obligado a aceptar la insensatez de fuerzas arbitrarias como las que muchas veces penden sobre la conciencia de una sociedad. Fuerzas que encierran en sí la letanía de los poderosos, de los que habla Gabino Palomares, que compran leyes, alcaldes, curas y gobernadores con su dinero en este pueblo sin pantalones en el que la prensa también es de ellos, pues la manejan y patrocinan. El segundo, el diálogo, mérito mayor, reside en la intención psicológica que devela el mundo de los personajes en los que el narrador se vierte y los hace evolucionar. El citado diálogo de pescadores sobre policías y soldados que termina con el problemático saber, problemático para los miembros del nuevo orden que Berchem le transmite a un pescador. El de capitán y alcalde, capítulo 3, vía interrogatorio que se intensifica mientras avanza, a la vez que desata nudos del conflicto y la pugna tácita entre autoridades que deberían cooperar entre sí, pero termina mostrando lo que todos ya saben, así nadie sepa nada de nada, como dicen los mismos pescadores.
Esa pugna tácita, capitán versus alcalde, la muestra un diálogo breve. Entiéndame, señor alcalde, o se está con el gobierno o contra él. No hay más solución. Le aseguro, capitán, el 80% de los hombres de esta población no sabe cuál de los dos partidos rige hoy los destinos de la nación. Por favor, alcalde, dijo con dureza el oficial, entiéndame. Trataré de hacerlo, capitán. No trate, exclamó el oficial. Entienda. En fin, el diálogo entre Nelly, hermana de Pedro, y el capitán acerca del secreto de este capítulo 13. ¿Cuál es el secreto? Es un secreto y un trabajo. Se lo diré y usted me ayudará a realizarlo, ¿verdad? Nelly meditó. ¿Es difícil? No, no es difícil. No va contra los hombres de la aldea, no hay un asesinato de por medio, tampoco se trata de cosa política alguna. Acepto, capitán, dijo ella, y cuando lo dijo pensó que lo había dicho sin quererlo. Entonces el miedo volvió a ella. Era un miedo sucio, y de nuevo comenzó a temblar. Como se puede notar, sentir, su novela, al contrario de tanta literatura sobre la violencia que naufraga entre inmovilismo, lugar común o tema de moda, sacude alarma sin premeditación. Toca la llaga social que tiende a la endemia, que ya es endemia. Se opone sin ambajes a todo tipo de violencia y muestra como únicos soportes de la convivencia social a la fraternidad, la libertad, la igualdad, la ética, la tolerancia y, obvio, la paz, como lo deja entrever Berchem cuando en el interrogatorio a que lo somete el capitán, tras confesar la causa de su renuncia a la biología, era el miedo ante el pavoroso misterio de la esencia de la vida misma, y definir la sesgada posición del cura, en su condición de hombre alimentado por una creencia dogmática, expresa. Pero más tarde, cuando vi a mis compañeros de trabajo, luchadores incansables en pos de la vida, entregar su ciencia al servicio del tecnicismo de la guerra y de la muerte, resolví huir de la civilización, escapar, volver a nacer si es preciso. Potente declaración de un escritor a través de una novela de diálogo en un país de sordos. Volver a nacer si es preciso, única salida para un país acostumbrado a la guerra y a la muerte, que olvida que solo al disminuir el horror de la violencia puede disminuir en la conciencia colectiva el eco de los horrores del sistema. Horrores que expía el capitán, capítulo 8, y que aventurando una hipótesis podría contener la expiación de una culpa, como sea que también usted fue capitán de la Armada. Al cabo, la autoconfesión es el sucedáneo perfecto de la creatividad. En fin, única salida para un país que por culpa de sus políticos ha permitido que a la escuela la ocupe el cuartel, como en su novela, como también hoy en la realidad social, política y económica del país y frente a la indolencia oficial. Dicho símbolo se presenta cuando el capitán entró en el cuartel escuela y el narrador describe que los bancos escolares arrumados contra el muro y hasta el techo daban espacio a los fusiles y a las hamacas. Aquí se recuerda lo que Castrillón, el falso delegado del Partido Liberal, en realidad espía del Partido Conservador, confiesa. Desde luego todo fue frustración. Los símbolos no existían. Quizás nunca habían existido. Eran simples ratas medrosas, extenuadas de correr, de vivir a la sombra de las cuevas, listos a firmar excomuniones contra todos aquellos hombres dignos y lo suficientemente valientes para portar entre sus manos un fusil. No obstante, cuando Óscar Hernández le preguntó por las ratas en la novela, usted dijo, son representaciones simbólicas, pero en el fondo también son alguien. Respuesta que aún al ser tan abierta permite concretar. Las ratas son la plaga vestida de verde con botas negras y largos bastones brillantes. Policías y soldados, todos los capitanes a los que en un desgarrado gesto de impotencia patea Nelly al enterarse del secreto que hasta ese momento guardó el capitán, luego de que ella misma se humillara ante él. Pateó a la vida, pateó a la muerte, pateó a su maldita resignación, a todos los opresores y a todos los oprimidos, pateó a todos los capitanes del mundo. En su impotencia, Nelly tal vez patea contra sí por un motivo adicional. Al dejar el cuchillo bajo la almohada de Pedro, sabe que a la vez deriva en potencial generadora de violencia, si es que no en cómplice directa de asesinato. Con lo cual usted estaría recalcando lo que en este caso sí todos saben. La violencia solo trae más violencia. La inequidad y el hambre solo pueden traer violencia y represión. La falta de educación, no en la mesa, claro, igual. Y la intolerancia con la diferencia, es decir, la xenofobia, por aquello de ser ateo y extranjero al tiempo, como ocurre con Juan Berchem, con el pastor Fischer, con el capitán Taylor, frente al abuso de las autoridades tan certeramente representadas por capitán, cura y alcalde. Y en la que si acaso falta el gamonal, para completar el cuadro,
es porque en función del texto resulta inoperante, más que por ausencia de gobernabilidad, por el desmadre autoritario en los campos nacionales, signados entonces por dos tipos de miedo: el perrígeno, manejado por políticos y autoridades, y el sobrenatural por el clero, ambos irrefutables, o peor, absolutistas repudiables. Ya que se habla de autoritarismo, cabe decir que no solo en Marea de Ratas es una clase de relación social unilateral, jerarquizada, lucha de clases o dialéctica del amo y del esclavo de Hegel por vía de Marx. El poder fluye desde una sola fuente, vertical. Es categórico, imperativo, no soporta preguntas, no espera respuestas ni admite réplicas. Se considera irrefutable e infalible. Cree tener siempre la razón y la verdad, así sean tiempos de posverdad, es decir, la mentira oficial decretada como verdad para todos. No reconoce sus errores, ni menos tolera a los ajenos, que ni contempla. La autoridad quiere seguir en el panóptico, aunque sepa que las cárceles ahora son abiertas. Quiere ver sin que la vean, controlar sin ser controlada, preguntar pero no responder, menos de forma concreta, sino con evasivas o amenazas o matando a testigos, como Barito. Juzgar, censurar, estigmatizar, sin ser estigmatizada, censurada, juzgada. Mandar pero no obedecer. Obedecer incluso, pero no cuestionar por qué. El autoritario sospecha de lo que no se le parece, lo diferente, lo que no percibe de su lado, sino suyo, y haya ahí una amenaza, sino una afrenta. Desde su orilla todo se presenta en blanco y negro y nada es gris, así todo en él sea gris, satanice la diferencia y sacralice lo parecido. El autoritario es sombrío, sórdido y erático. Su imperio se establece sobre el miedo, es rígido y siempre igual a sí mismo. Su palabra es sinónimo de dogma. Poseer la fuerza es requisito suficiente no solo para dominar, sino aplastar al otro, ojalá sin que el otro se queje, como quien encarna el síndrome de esto es el colmo. Esto podría ser una semblanza del carácter y del actuar del capitán, anónimo por demás, y que de reprimido por el gobierno pasa a represor del pueblo. El capitán refuerza lo dicho. Nosotros, los militares, no damos consejos, damos órdenes. Mientras acaricia la pistola, sentido y esencia de la persuasión. Página 153 de la novela, en la edición de la Universidad de Antioquia, 1994. Luego dice, para imponer el nuevo orden y sostenerlo, nuestro partido cuenta con las dos fuerzas más poderosas, las armas y el clero, como hasta hoy. Página 159. Remata, el partido debe ser único, sin oposición. Si usted lo hubiera hecho, ya habríamos liquidado a los tercos y el resto volteado cola a engrosar nuestras filas. 160. Solo le faltó decir, quien no está conmigo está en contra mía, como dicen los patrones del norte a sus esclavos del sur. Gabino Palomares. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, así se llama la canción, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Para concluir con lo relativo a la dialéctica de la dependencia, según Rui Mauro Marini, valga un petit hommage, un pequeño homenaje al filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, 1934-2023, no solo gran lector del brasileño, sino ante todo de Karl Marx, y quien en sus 7 ensayos sobre filosofía de la liberación señala que Marini ve en la superexplotación la esencia de la dependencia, mientras él cree que es más bien la consecuencia, pues es un efecto secundario, de la transferencia de plusvalor en la que percibe la causa y la esencia de la dependencia, pero permaneciendo subdesarrollado, pues le es imposible competir con un capital más desarrollado. Dussel ve que muchos marxistas negaron la opción de una teoría de la dependencia, ignorando de paso que Marx había anticipado sobre ello, así fuera de modo parcial, pero con un trato explícito del tema. Dussel ha reconstruido y desarrollado en parte sus argumentos. La dependencia, se reitera, consiste en la explotación del trabajador por vía de la transferencia de plusvalor situado en la competencia del mercado mundial y del mercado global nacional menos desarrollado, el que a su vez se acumula en el más desarrollado en mala calidad de ganancia extraordinaria. Para terminar, la explotación actual de la dependencia, señala Dussel, la inició de forma monopólica el colonialismo del siglo XVI.
Por esa vía, Europa extrajo y extrae riqueza sin retribución alguna. Los españoles extrajeron más de 20.000 toneladas de plata de Potosí, en Bolivia, y sus teólogos, filósofos y juristas se apuraron a justificar lo injustificable, porque dicha operación no fue competencia, sino brutal monopolio y más allá, robo descarado. Y muchas formas actuales del capital global para sacar ganancia a los países más desarrollados a partir de los que llaman subdesarrollados o en desarrollo, para estimular el latrocinio, siguen siendo monopólicas. Y aquí termino con esta página. Como pasa ahora en Gaza con los palestinos, víctimas sobre todo niños y jóvenes, no de guerra, conflicto o evacuación, como dicen los medios occidentales, sino de invasión, masacre, genocidio, entre otras, por la reserva de gas natural descubierta en 2010, hecho sobre el cual ya tendría que haber actuado uno de esos entes inventados por USA y ABUSA y sus perritas falderas Reino Unido, Francia y Alemania para juzgar y condenar a los criminales de guerra Apocalypse Biden y Ben Netanyahu. Pero obvio, ello no va con el control mundial ni con la división internacional del extrabajo, porque ya no hay trabajo, solo hay inteligencia artificial, ni con la superexplotación del trabajador, campesino u obrero en campos y ciudades de América Latina, el eterno surtidor de riqueza para esos pobres ricos del mundo tan hiperdesarrollado que ya parece un tomate OMG a punto de volverse mierda, como la OMS del filántropo ante las demandas contra la Pfizer, una de las principales culpables responsables del virus negocio y de la vacuna apartheidista. Si lo dicho no sirviera, querido Arturo Echeverri Mejía, para demostrar que las ratas en el fondo también son alguien, quizás lo que sigue contribuya a disipar esa alegórica nube negra de la duda que pueda flotar por ahí. Yo solo seré libre cuando haya muerto la rata sanguinaria que calza botas negras, señala el delegado Castrillón. Duda que sigue impidiendo ver que toda la podredumbre, vileza y abyección en que se hunde el país es responsabilidad no de todos, sino de quienes no se sienten víctimas ni verdugos y ahora saben, aún resistiéndose a creerlo, que son ambas cosas. Como pasa con el capitán, el cura y el alcalde, y le puede pasar a Nelly, más por ingenua que por perversa. Como perversos son los tres fieles servidores del nuevo orden, las instituciones, la disciplina, a quienes solo les interesa aplicar la ley, sin considerar jamás la pregunta de Albert Camus, que en sí contiene la paradoja de no ser víctima y verdugo al mismo tiempo. ¿Cómo ser justo sin engendrar injusticia? Pertinente pregunta no solo para los franceses de libertad, igualdad, fraternidad, tríptico engañoso, que junto al de Dios, patria, libertad, tanto problema ha traído a los colombianos y a los brasileños y a los argentinos, a causa de la funesta alianza entre el credo dogmático de la Iglesia y la dogmática creencia de los políticos de ambos colores. Dos trapos distintos y un solo color. El ocre del amancebamiento por y para el dolo, compartido a costa del erario público. Como el del Frente Nacional, que desde el silencio aborda esa novela de diálogo en un país de sordos llamada, no en vano, Marea de Ratas. Mil gracias, querido Arturo Echeverri Mejía. Su obra me hizo tomar conciencia política, sin que a la vez sintiera el látigo del panfletario, la fusta del misántropo o la lengua hiriente del mamerto, en tanto sujeto-objeto de sectarismo, radicalidad e intransigencia. A Arturo Echeverri Mejía, capitán de mares y piloto de sí mismo, a quien como Berchem pudo vivir y morir por aquello que siempre amó, la verdad, la fraternidad y la libertad, a quien su hombría de bien le impidió cohonestar la política sucia y otra cosa sucia económica que quería aparecer como política. A mis hijos Santiago y Valentina por lo mismo, y por ser también personas únicas e íntegras. Muy obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos de UFES. Muchas gracias, Muchas Luis. gracias, Muchas Luis. gracias por su ponencia extraordinaria, siempre en la hora del día. Es eso. Muchas gracias. Usted habló de la vida, de la lucha y de la violencia. Me gustaría de antemano hacerle una pregunta. Sí, claro, Voy a hablar Luis, en portugués. O título da novela, a propósito, do Arthur Echeverri. Gostaria de conhecer essa novela, de lê-la, esse romance do Echeverri. La Maré de Ratas.
Sí. Qual é, na sua opinião, na sua visão, opinião não é uma questão de opinião, né, Luiz? A gente fala opinião, mas a palavra foi apropriada, sobretudo, aqui no Brasil, pelo bolsonarismo, aliás, de forma muito cínica e oportunista, pondo a reboque certa esquerda que gosta de ter opinião. Porque, na verdade, a questão nunca é de opinião, a realidade precede o que pensamos dela. E a nossa obrigação histórica, como seres humanos, como pessoas comprometidas com a emancipação da humanidade, desse inferno, não é? Desse pesadelo histórico aparentemente eterno, de uma minoria oprimindo as maiorias. Não se trata, portanto, de ter opinião, se trata de definir a realidade, portanto, de ser objetivo, de ser comprometido cientificamente com a desopressão dos povos. Mas a realidade qual que é? O que é realidade? A realidade é esse mundo que vivemos, não é? Na tradição ocidental, as relações escravistas de produção greco-romanas, relações feudais, não é? De produção medievais, o mercantilismo expansionista, colonialista ocidental, depois ato contínuo capitalismo, a emergência do imperialismo e a dominação yankee. De modo que a gente vive na ditadura mundial da dominação yankee. Esse é o problema de, pelo menos, 80% dos povos do mundo, 80% da humanidade, inclusive dos povos europeus e do povo norte-americano. Minha pergunta, portanto, é: qual é a maré de Eratas, não é? Qual é não sei como traduzir, não é? esse romance, qual é a onda, né? A onda sem fim de ratos em sua percepção sempre aguda, meu amado Tocayo, Luiz. Qual é a onda de ratos, a oleada de ratas do mundo contemporáneo, Luis, en su percepción? Yo creo que, mira, si te entiendo bien la pregunta, Luis, y creo haberla entendido, yo pienso que la oleada mayor es la del fascismo. La oleada mayor es la de cómo se está extendiendo el fascismo por el mundo y está anulando toda posibilidad de organización, toda posibilidad de disentir, toda posibilidad de organizarse, y en ese sentido es muy simbólico el virus negocio, por eso lo cito, el COVID-19, porque resulta que a través del COVID-19 se nos puso un bozal, se nos puso un tapajetas, no un tapabocas, sino un tapajetas, como decimos aquí en Colombia. Es decir, nos obligaron a callar y nos confinaron a las casas como forma eufemística de cárcel. ¿Sí me hago entender, Luis? Entonces, ahí es donde está el problema. Estoy de acuerdo. En el mundo se ha extendido el fascismo con la complacencia de ciertos políticos que son los que gobiernan el mundo a ultranza y a contrapelo de las mayorías del mundo. Sí, por ejemplo, Biden, por ejemplo, Netanyahu, por ejemplo, Milei ahora en Argentina, todos esos tipos que son repudiables y que deberían ser condenados por crímenes de guerra. Incluso hablo de Milei a futuro, porque todavía no ha ejercido, pero ya sacó la motosierra, ¿cierto? Isso, perfeito. Perfeito. Estou de acordo. Me gostaria de fazer mais perguntas. Hay quien quiera hacer preguntas. Claro, dile que todas las que pueda yo responder con mucho gusto, Luis. Sí, claro. Usted es extraordinario. Es nuestro Luis Carlos Muñoz, el escritor de la emancipación del pueblo colombiano de nuestra América. Sí, señor. La de Martí. Estamos na lucha. Sim. La de Martí. Sin medo de ser um panfletado. No, para nada. Alguém quer fazer pergunta, gente? A Luiz Munhoz? Eu tenho mais perguntas. Vamos aproveitar. Ninguém? Quem está presente aí? André, Elizabeth, Júnia. Vinícius Calote está por aí também. Alguém quer fazer mais pergunta? Eu tenho mais uma pergunta, então. Dale, Luis. Mais perguntas, sempre. Eu li recentemente, Luiz, um texto cujo título é Israel, la motosierra e las massacres paramilitares em Colômbia. É de um
contemporâneo suyo. Renan Vega, cantor. O título do texto é Israel, a motosserra y as massacres paramilitares en Colombia. Sí, señor. Es un artículo que publicó recientemente en Rebelión. Sí, he leído. Lo he leído. Cantor inicia su ensayo, su artículo assim. Os ideólogos instrutores no uso de motosserra como instrumento de temor na América Latina foram os militares e mercenários de Israel que treinaram sicários e assassinos colombianos. Um dos argumentos do artigo, nem argumento, né? Quer dizer, não é argumento porque isso aconteceu, não é? Não se trata de opinião, como dizia antes. Sí, Luis, eso se inició más o menos en 1997, cuando Yair Klein vino de Israel a organizar los grupos paramilitares a instancias de Álvaro Uribe Vélez. Perfeito. Yair Klein organizou grupos paramilitares. O sionista, o judeu sionista Yair Klein, organizava grupos paramilitares na Colômbia, inclusive treinando-os para usar motosserra como forma, né, de assassinato e, ao mesmo tempo, de terrorismo para impor medo aos camponeses, impor um inferno na terra como tática de tortura e de assassinato. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer a propósito, o que a motosserra do Milei, Luiz, tem a ver com a motosserra do Yair Klein? A motosserra do Milei na Argentina. Pues es que es un símbolo, eso ya es un símbolo de represión. Entonces, obviamente, cuando él la exhibe, pues hace la alusión directa al paramilitarismo, y hace la alusión directa a la represión, y hace la alusión directa a la posibilidad de asesinar a un montón de inocentes simplemente porque se rebelan o porque hacen marchas callejeras, porque él está ya dispuesto a acabar. Él dice, simplemente aplicamos la ley, dice, no más. Y con eso se acaban las manifestaciones callejeras. Y resulta que Argentina tiene una gran tradición de marchas callejeras y de rebeldía a través de las personas que estuvieron, por ejemplo, en el Corralito de Piedra en el 2001. ¿Te acuerdas? Con Cavallo, que él hoy en día pondera como un gran ministro de Hacienda, quizás el más grande que ha tenido Argentina, y fue el que llevó a la ruina a los argentinos. Sim. Alguém quer fazer pergunta, gente? Vamos lá, gente. Uma terceira, então, Luiz. Dale, Luis, tranquilo, yo espero. Quero agradecer imensamente a sua participação, sua ponência. No, Luis, yo soy el que agradezco mucho la invitación de ustedes, viejo querido. Viva a Palestina, antes de tudo, né? Viva a Palestina. Você fez aqui, nos trouxe a felicidade de nos lembrar do Enrique Dussel, né? Um imenso teórico argentino-mexicano. Sim. Na perspectiva da teologia da libertação, singular, não é? Infelizmente, nos deixou aí há 2, 3 semanas, e você fez questão de lembrar aqui, foi uma lembrança extraordinária. Sim. E a questão da Palestina e do sionismo, Luiz, porque a gente está falando aqui do fascismo, o fascismo da extrema-direita, o fascismo da oleada de ratas. Sim. Mas o que está no cenário hoje, eu entendo, e tenho pensado sobre isso, escrito sobre isso, Chomsky dizia, há umas 3 décadas atrás, 2 décadas atrás, e o imperialismo, se trata disso, gente, se trata disso, é preciso dizer com todas as letras, se trata disso, estamos há muito tempo na era do imperialismo. Quem não parte dessa categoria... E, portanto, a esquerda que não seja francamente anti-imperialista, e ser anti-imperialista não significa dizer que é o imperialismo pensado como um retrato da parede, para lembrar um poema de Carlos Drummond de Andrade, um poeta brasileiro, não é? O retrato da parede. Não se trata disso. O imperialismo está no cotidiano, está nas instituições. O imperialismo norte-americano está na UFES, está na Universidade Federal Brasileira, está no Poder Judiciário, está no mundo empresarial, está no cotidiano, está nos meios de comunicação, nos médios de prensa, né? Se espalha para todo lado.
ante todo, la verdadeira maré de ratas. Sí, A señor. burocracia imperialista, que militariza, não é, 100% as relações sociais de produção. A questão Exactamente. que gostaria de apresentar, então, tendo em vista essa ideia de que o imperialismo está por todo lado, é o outro lado da história, o chamado lado da esquerda. Porque a gente está, de fato, como dizia, o Chomsky dizia que o imperialismo norte-americano domina pelo consenso. Eu tenho escrito a respeito, pensado, falado, comentado, não é, de que hoje o imperialismo, você falou da questão do Covid, não é? Na época do Covid, do lockdown, não é? Você tinha lá os negacionistas, que eram justamente a extrema-direita, aqui no Brasil, o bolsonarismo. E você tinha aquelas pessoas que colocavam no lugar da ciência. A ciência, para lembrar um poema do Álvaro de Campos. A ciência, meu Deus, a ciência, Deus é Deus, a ciência. Um poema do grande poeta português Álvaro de Campos. Deus me livre, a ciência, a ciência. Mas aí aqueles que se colocavam no lugar da ciência, não é? Porque seguia o roteiro aí do globalismo yankee, o roteiro do consenso imposto por instituições dominadas pelo imperialismo norte-americano. A questão posta é: ser anti-imperialista hoje não está nem no consenso e nem no dissenso da extrema-direita. Mas é um fenômeno que está acontecendo que a gente ainda não cuidou de objetivá-lo. Hoje a extrema-direita, inclusive o Milei na Argentina, inclusive o Bolsonaro no Brasil, agora a extrema-direita ganhou a eleição em Holanda. A extrema-direita, paradoxalmente, tem um discurso que aponta para a questão coletiva. A extrema-direita fala em nacionalismo. A extrema-direita fala em segurança. A extrema-direita fala, né, em garantir os valores básicos da humanidade. Chamemos ou não os valores reacionários, mas ela trata de questões que diz respeito à maioria, ainda que o faça, evidentemente, de forma cínica, farsesca, né, hipócrita, para nos ludibriar. E é isso mesmo que acontece. Mas nós temos uma esquerda que abandonou a pauta coletiva, abandonou o fundamento objetivo de uma esquerda, que é o fundamento socioeconômico. Só se melhora a vida das maiorias assumindo, né, a premissa de que são a questão socioeconômica que atinge diretamente a vida de todos nós. Melhoria socioeconômica, cotidiana. Enfim, a esquerda abandonou a pauta coletiva, abandonou o imaginário da igualdade, abandonou a interlocução com as maiorias e assumiu a pauta das particularidades. Assumiu uma pauta, inclusive, moralista, né? Que é a pauta dos costumes. A esquerda do Dentenrich, olha, a esquerda assumiu a posição da extrema-direita. Que mundo é esse que estamos, Luiz? A extrema-direita do passado, isto é, o fascismo do passado, se colocava justamente no lugar da particularidade. Agora nós temos uma esquerda, né, que quer falar para si mesma. O José Carlos Mariátegui, que você bem o conhece, imenso teórico marxista peruano. Sí, claro, peruano. De 7 ensaios sobre o imperialismo. Por eso nuestro libro, Luis. E nós outros temos um livro escrito juntos, cujo título é este, 7 ensaios sobre a realidade. Basado en las 7 tesis de la realidad peruana de Mariátegui. O Mariátegui dizia lá nesse clássico dele, em 1928, dizendo lá com relação ao movimento indígena no Peru: é preciso que o movimento indígena não se deixe levar pelo canto de sereia do imperialismo. Luiz, o que é o sionismo, senão esse canto de sereia do imperialismo? Nós temos hoje, basicamente, sobretudo na América Latina, Luiz, uma esquerda sionista. Sí. Es que fíjate, la influencia de Israel es muy grande en el mundo porque está secundado por Estados Unidos. Justamente Estados Unidos, el único país que tiene de celador es Israel. El resto de países son celados por los Estados Unidos, ¿te das cuenta? Entonces eso es lo que ha hecho que ese sionismo se extienda de manera impresionante por el mundo, tanto que ya hoy se habla de una especie de sionazismo, o sea, entre sionismo y nazismo, ¿te das cuenta? Y ese sionismo, nazismo se puede sumar al fascismo, o sea, sería sionazifascismo el que habría en el mundo hoy por injerencia de los Estados Unidos con Joe Biden y de Israel por vía de Benjamin Netanyahu. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo y por eso
la fascistización de la izquierda, queriendo enlodarla, queriendo decir que la izquierda actúa lo mismo que la extrema derecha. Y eso no es verdad. Eso Sí. no es verdad. Eso no es el caso de Petro, por ejemplo. Y Petro no es que sea, yo te diría, no es que sea de izquierda. Petro es un liberal, pero no es un tipo de izquierda. Él fue guerrillero, pero ya no es guerrillero y ya no combate con las armas. Él combate únicamente con las ideas. Lo que hizo fue decirle una verdad de a puño a Israel cuando le dijo que habría que sacar al embajador de Israel en Colombia porque estaban cometiendo un genocidio en Palestina. Y es absoluta verdad. Es Sí. decir, allí no se trata de ninguna evacuación, ningún conflicto, ninguna guerra contra Hamás. Se trata de una invasión contra un pueblo. Se trata Sí. de extirpar a un pueblo de la faz de la tierra simplemente porque encontraron gas natural, entre otras razones, como lo cito yo en el ensayo. Y entonces, para justificar esa violencia, dicen cualquier cosa y lo tratan de sostener por cualquier lado, cuando es insostenible lo que dicen. Es insostenible porque no puedo decir yo que estoy armándole, que un país me está armando un conflicto cuando yo soy un pueblo desarmado. Es decir, Palestina no puede armar la guerra. La guerra se la armó Israel porque Sí, sí. Palestina es un pueblo que no tiene ejército, es un pueblo sin armas, es un pueblo sin aviación, es un pueblo sin cohetes. Entonces, están hablando É um povo sem mentiras. Estado, porque eles não têm direito nem de ter Estado, né? Então, um povo que não tem Estado, evidentemente, Sí, no não tiene está Estado, propriamente. no tiene Estado. Entonces, el derecho internacional humanitario más bien protege en ese sentido a Palestina, porque en ese caso sí es un país, o por Sim, lo menos una población, que se está defendiendo de un agresor. Y ese agresor es claramente Israel y Estados Unidos, porque claro, Estados claro. Unidos está interesadísimo en todos los recursos que hay, no solamente en la Franja de Gaza, sino para frenar precisamente la ruta de la seda de China. Por eso es que se oponen hoy Sim, sim. a la creación y a la expansión de la ruta de la seda china. Por eso están Sim. saboteando, por eso ¿te acuerdas las explosiones a la red de gas ¿cómo se llama? De la Stream 2, ¿te acuerdas de la ruta de gas de Stream 2 que bombardearon los gringos? Esa ruta de gas natural era para Sim, bloquear sim. precisamente la venta de gas soviético a los países europeos. Sim. Curiosamente, esse gasoduto que Israel pretende fazer após aí os Estados Unidos terem destruído o Nord Stream 1 e 2, né, que ligava a Sí, Rússia à Alemanha, exacto. gás que a Rússia fornecia à Alemanha e, por extensão, à Europa inteira, foi, como se sabe já, como disse o jornalista norte-americano, Seymour Hersh, né, detalhadamente revelou no relatório dele como os Ajá, Estados Unidos destruíram esses dois gasodutos, um crime de guerra, não é? Antes de tudo, inclusive contra a Europa, exacto. ato contínuo, não é o que está posto aí, esse projeto de gasoduto, não é? Faixa de Gaza, a Europa, usando justamente o gás e o petróleo que se concentra ali na faixa de Gaza. Esse é o objetivo imediato de Israel, se apropriar do gás palestino. Mas, evidentemente, a questão nunca começou agora, não é? Quer dizer, a colonização israelense é daquele tipo de colonização por assentamento, o mesmo tipo de colonização que gerou os Estados Unidos. Não é? A Pele Vermelha estava lá, não é? Então haveria que dizimá-lo. Aqui no Brasil também, na Colômbia, não é? Houve esse tipo de colonização. Austrália, Canadá, todos os países foram erguidos nas costas de sua população originária. E assim também a Palestina. Né? A Palestina é o índio, não é? É o índio que está aí, não é? Que tem que ser dizimado para Israel chegar. Sem contar que o projeto é muito mais amplo, o projeto é do grande Israel, que chega à Síria, que chega à Jordânia, que chega ao Iraque, esse expansionismo sem fim, o que é terrível. Então, a questão de Israel, evidentemente, não começou agora. Não é? A guerra não começou, como os meios de comunicação nos dizem, gente, em 7 de outubro, não é? deste ano. Já em 1948, Israel expulsou mais de 800 mil palestinos, não é? Se não mais do que isso, e já Más, mucho más. aplicou a sua primeira política genocida. E o projeto vem antes, vem desde o século XIX, que está expulsando a população palestina. Então é isso. O palestino é o índio da vez, precisa ser eliminado. E, no limite, nós todos somos os índios de sempre, né? Nós Sí, todos señor. estamos na mira de sermos eliminados. Então é preciso Sí. ser anti-imperialista, é preciso ser anti-sionista, é preciso trabalhar aí para a construção do mundo multipolar. Essa é a luta nossa. Soberania nacional,
isso significa tecnologia nacional. Nós tivemos aqui uma dificuldade enorme, Luiz, de começarmos essa conferência, porque a gente está usando tecnologia que não é nossa, sobretudo o YouTube. A gente tem que ter soberania para dar o nosso recado, para fazer a nossa conferência, para construir o nosso pensamento, nossa reflexão, nossa militância. Soberania tecnológica, soberania cultural, soberania reflexiva, soberania popular, soberania cotidiana, soberania acadêmica, soberania teórica, soberania amorosa, soberania, autossuficiência, na articulação aí com os povos latino-americanos, com a grande Colômbia, não é, que somos nós todos, com os 3 As, o A da América Latina, da Ásia, da África, e os povos, afinal de contas. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, gente? Por enquanto, foi só eu que estou na interação aqui. Vinícius Calote, você que está aí. Mete bronca, Vinícius. Luiz Munhoz. Hola, Andrés. Hola, Andresa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Me alegra mucho. Desde Vila Velha. Sim, eu queria pegar um gancho com a fala do Luiz, da questão da Grande Colômbia. Minha pergunta tem a ver com o seguinte: você falou sobre a novela, né, o romance Maria de Ratas, Sí. e é um romance escrito, né, por um colombiano. Sí, 1960, Andrés. Sim, fala da questão da violência, da guerra, né? E de uma situação particular da Colômbia, né? Mas a Colômbia também já esteve implicado num projeto de Grande Colômbia, né? Que teve a ver, inclusive, com a época do Bolívar, né? E toda uma questão relacionada à independência, né? Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, no contexto atual, né? Qual que é o papel da Colômbia em termos de América Latina hoje, assim, sabe? Em termos de dificuldades ou avanços possíveis do lado colombiano, né? Entendeu a pergunta? No, Andrés, no te entendí la última parte, repíteme y trata de hacérmela más cortica para yo poder entenderte perfecto. Sim, perfeito. Do lado colombiano, qual é a posição, né? A posição Sí, la posición de Colômbia em la cuestión de la liberación en Latinoamérica actualmente, en los días de hoy. La liberación del pueblo. Sí, de Latinoamérica, de del pueblo. Latinoamérica, del pueblo. Sí. Pues mira, yo creo que la posición de Colombia, si lo dices a partir del gobierno de Gustavo Petro, es una participación decidida y decisiva, porque eso hace parte, tú sabes que Colombia está ubicado en un lugar estratégico en América Latina y es como el corredor seguido a lo que llaman el patio trasero de Estados Unidos, que en realidad es México, porque México es el país más vigilado por los Estados Unidos. Nomás el ejemplo simbólico es el muro. Entonces, ese muro de no sé cuántos kilómetros, casi como el de Israel y Palestina, de unos 700 kilómetros o más. Entonces, eso hace que Colombia sea un país también muy vinculado a esa seguridad, además porque reserva no solamente de agua, reserva bioambiental, de biodiversidad, sino también reserva de muchas riquezas. Y al mismo tiempo reserva del narcotráfico, porque es que Estados Unidos no olvida eso. Por eso es que ha hecho tanta batalla supuestamente contra el narcotráfico y en realidad ha sido contra la guerrilla para justamente darle campo libre a los paramilitares a que cometan sus masacres y echarle la culpa o a los guerrilleros o al pueblo, porque así siempre es, ¿no? Ustedes saben que la culpa se le echa a los pueblos para hacerlos más culpables todavía. Entonces, esa es la razón de que hoy Colombia tenga un papel decidido y decisivo en la lucha contra el narcotráfico. Por eso la cantidad de embarques que se han incautado hasta el momento por parte del gobierno Petro nunca se dieron en el gobierno ni de Álvaro Uribe, ni de Juan Manuel Santos, ni de Duque. Entonces, ese es un ejemplo patético de lo que se puede ver a partir de lo que se está haciendo.
porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y a mí me parece que el gobierno de Petro lo que está es, como mejor forma de decir, está es haciendo las cosas. Está es, por ejemplo, haciendo que el país tenga un mejor sistema laboral, un mejor sistema educativo, un mejor sistema de salud. Y justamente eso es lo que los ricos y poderosos del país, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, como Álvaro Uribe Vélez, como todos estos tipos, Néstor Humberto Martínez, Iván Duque, todos estos tipos que están involucrados en tantos delitos, en tanto saqueo al país, en tanto robo al erario público, que hoy en día ellos han huido del país. Por ejemplo, Duque se fue para Estados Unidos y ustedes saben, según yo no soy creyente, pero según la Biblia, acuérdense de San Mateo, el criminal huye sin que nadie lo persiga. Entonces ahí está el ejemplo de estos tipos que se van sin que nadie los haya perseguido, porque saben que en el fondo son absolutamente culpables y responsables, además de lo que se ha cometido en Colombia. El saqueo de 83 billones del erario público por cuenta de Duque no tiene precedentes en el país, por ejemplo. No sé si te respondí la pregunta, pero creo que en parte sí. Sí, gracias, yo comprendo. Y hay una cuestión que estaba pensando cuando usted estaba hablando, Sí, que la relación de los gobiernos de derecha que peoran, vamos decir, destruyen la estructura y la economía y sí, los medios públicos de la nación. sí, Eh, Esto crea condiciones de caos en el claro, pueblo y hay cuestiones semejantes, por ejemplo, en Brasil con Bolsonaro, sí, ahora probablemente con Milei, sí, y parece que la cuestión actual de fascismo es cuanto peor, mejor para ellos. exacto. Y, es interesante lo que usted dijiste acerca de Petro, que Petro está mejorando la, Condiciones las condiciones laborales, laborales, de de educación. trabajo. Creo que es la cuestión de nuestro século. Eh, el neoliberalismo destruyendo la estructura del pueblo y la cuestión laboral y la cuestión de la estructura nacional como un antídoto contra esto. Creo Perfecto. que es la encrucijada de los pueblos. Sí, como es en Brasil. Aquí con Lula, los trabajadores, toda la clase trabajadora, toda la lucha para nos reconstruirmos, né, nuestro país e seguimos ainda golpeados. Sí, 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 Seguimos com muitos desafios, com muitas lutas internas e externas, né? Dentro dos partidos de esquerda, porque há muitos desafios, assim, e há que muitas disputas também. Aqui a esquerda não compreende muitas coisas em relação à macropolítica, a ujú, se debater a questão do imperialismo, a ujú. questão muito mais ampla do que necessariamente solamente nossos problemas internos. Sí. Es que mira, es muy difícil recuperarse un país como Brasil después de semejante atropello a que lo sometió Bolsonaro, porque no es Bolsonaro, es Bolsonaro. Sim, Entonces, sim. acuérdate que un país que, por ejemplo, un tipo que prácticamente acaba con la selva brasileña, que prácticamente volteó el mapa geofísico de la selva brasileña, que antes se veía verde en la mayoría y apenas con unas manchitas de gris o café, y ahora se ve al revés. Todo es café, o sea, todo desolado, todo sin bosques, y hay una pequeña manchita verde de selva brasileña. Eso indica ya un deterioro violento del país.
además con todos los muertos que ello implica. Acuérdate los protectores de la selva, las personas encargadas de su seguridad, cómo murieron hace poco asesinadas, ¿te acuerdas? Entonces, ese tipo de ejemplos son los que hablan claramente de cómo el fascismo se impone de manera aplastante a una defensa que hace que tratan de hacer personas como Lula o como Gilma. Acuérdate que ellos dos fueron destituidos de manera abusiva por un llamado sistema lawfare, que es un producto del think tank gringo de un señor llamado Mark Weisbrot, que es el que crea a través sobre todo ese think tank de California y el think tank de Washington, que son los más poderosos para crear esa alianza funesta y macabra entre el sistema lawfare, que es el sistema judicial, y los medios masivos de información prepagos. O sea, esos medios masivos que se regalan al capital transnacional para someter a los pueblos, porque además viven de una mentira permanente. Por eso yo dudaba cuando hablaba de medios de información aquí a través de la conferencia, dudaba en decir información, porque es más bien desinformación, ¿cierto? Es decir, esos medios hoy no informan, sino desinforman. Esos medios hoy en día son constructores en un 80%, para no exagerar, en un 80% son productores de posverdad, son productores de fake news, no son productores de verdad, y además elaboran preguntas en desarrollo. ¿Eso qué es eso? Eso es un eufemismo. Las noticias están ya dadas. Una noticia no se fabrica poco a poco. Cuando ya está hecha, se da. Simplemente no es noticia en desarrollo. Eso es mentira. Esa es una forma de engañar al pueblo y de mantenerlo atento a esos medios asquerosos que son los que están desinformando, como en el caso de la agresión de Israel a Palestina. Perfecto. Solo tengo a decir, Telesur, nuestro norte es el sur. Sí, Telesur es otra forma de informar, es como también Al Jazeera en los países arábigos, ¿no? Es otra Sí, cosa. sí, Y por eso Netanyahu y Biden ya les quieren colocar un bozal, un tapabocas a los medios como Al Jazeera y como Telesur, porque es que informan con una verdad muy aproximada a los pueblos de lo que está pasando. Y lo que está pasando es terrible, lo que está pasando es demasiado desagradable, demasiado feo para la realidad política del mundo. Y por supuesto, es una situación muy difícil la cuestión de las movilizaciones. Claro. En Brasil, las movilizaciones en las calles, ¿no? No están ocurriendo. Las movilizaciones políticas, hay una situación que no se mueve. Es una Claro. situación extraña actualmente. Sí, André, pero es que cuando a un país le meten tanto miedo, pues la gente también se frena, porque es que cuando a ti te reprimen todo el tiempo, pues tú comienzas a tomar también medidas de protección por sí mismo, o sea, por pura seguridad personal y por pura seguridad grupal, porque es que tampoco se puede uno exponer a las balas de unos desgraciados que no se paran ante nada, que van acabando con lo que se presente, como pasó aquí en Colombia con los paros del 21 de abril y en general con los paros del 21. ¿Se acuerdan ustedes del 2021? Sí. Exacto, entonces hubo una represión muy grande y los responsables son Zapateiro, el que era ministro de Defensa, e Iván Duque. Y por supuesto Álvaro Uribe, que está detrás de todo, pero él nunca mata a nadie, él simplemente manda a matar. Él da la orden y listo. Sí. Tuvimos situaciones muy extremas en Brasil también. Y situaciones de vida y muerte. Asesinatos en el campo. Sí. Sí, Muchos asesinatos en los últimos años. De lideranças, MST, Sí. del sí, de partido de maestros, de los líderes trabajadores, nacionales, populares. muchas muertes. Sí, sí, Andresa. Es una cosa muy penosa, muy lastimosa la que ocurre. Y eso es la única forma de combatirlos, con la resistencia y con el hacer. O sea, los pueblos organizados y los pueblos que pueden expresarse libremente son los únicos que podrán tener una mínima solución a sus problemas de represión. Sí. Y en armas, como en Venezuela, por ejemplo. Sí, claro, claro, Venezuela é perfeita. claro. Cuando ya no hay más salida, toca recurrir desafortunadamente a la violencia, pero eso es alimentado justamente por los excesos y los desafueros de la extrema derecha. Sí.
Entonces, ¿hay más preguntas? ¿Alguien tem mais perguntas? Luiz? Hola, Luis. Nuestra habitación mundial está llena de pueblos. Muchas gracias nuevamente, Luis. No, a ti, a ustedes. Por su ponencia, por su presencia, por su inteligencia apasionada. Muchas gracias. E sigamos em uma luta. Claro que sim. Como dizia aí o Joaquim Nabuco, uma referência de um teórico brasileiro lá do século XIX, amigo do Machado de Assis, que a esquerda progre, eu falo provocando, é isso mesmo, essa esquerda progre, globalista, né? Porque a gente tem que recuperar a nossa pauta coletiva, a gente tem que falar em conformidade, em convergência com o imaginário da população, a gente falar em comida, em habitação, em saúde, em justiça, em emancipação, em segurança. Isso, e um mundo multipolar por cima de qualquer coisa. Isso, um mundo multipolar por cima de qualquer coisa. Permitir que o fascismo tenha se apropriado desses temas. Sim. Essa é a verdadeira tragicomédia hoje. Uma esquerda do eu sou, uma esquerda do particularismo, uma esquerda moralista, uma esquerda do Dedenhist. É aquilo que eu falava, não é? O imperialismo domina o consenso e domina o dissenso. E a esquerda fica cada vez mais particularista, quanto mais o outro lado, que é o lado propriamente fascista, chama atenção para questões, não é? Embora de forma fake news, não é? De forma caricatural, chama atenção para questões que estão na esfera, não é? Na ordem e no âmbito do interesse imediato das pessoas, no âmbito coletivo, no âmbito genérico, da população, de qualquer um. É tragicômico que estejamos vivendo essa situação. De modo que é preciso ter foco. E o foco nosso hoje é emancipação nacional, multipolaridade. Falava aqui do Joaquim Nabuco, que no final do século XIX escreveu uma obra que deveria ser um clássico para todos nós, o abolicionismo. Já no prefácio do livro ele dizia lá, sem abolição não há independência nacional. E sem independência nacional não há abolição. Abolição. O povo brasileiro é povo, antes de tudo, negro. Né? Passamos por quase 400 anos de relações escravistas de produção. Isso herdou essa estrutura multi-institucional com um vetor racista. Mas é preciso, antes de tudo, evidentemente que essa questão da situação nossa de país dependente, você lembrou aqui, e é homenageado do Congresso, o Rui Mauro Marini, faz 50 anos de seu clássico, Dialeto da Dependência, 1973, e ali a questão da dependência. A teoria da dependência foi o último suspiro teórico de inteligência brasileira, eu diria até mais, latino-americano. Essa categoria que é fundamental, dependência. É dependência em face de uma metrópole. Não tem nada pior do que a condição de dependente. No capitalismo, o trabalhador já ocupa essa posição dependente do capital. E a única saída dele é emancipar-se dessa dependência, construindo uma sociedade socialista, uma sociedade para si, para a classe operária, tornando, no mínimo, o capital como dependente da história. Como faz? É bom dizê-lo? A China. A China se diz, ou é chamada de capitalista, mas lá, dentro das contradições do processo, que são muitas, afinal de contas, não é simples, a China, o que chamamos de socialismo chinês ou de comunismo chinês, basicamente, entenda, é isso, é tornar o capital dependente do trabalho. Usar o capital a serviço do trabalho, mas nunca na posição de dependente. Então, a primeira dependência do capitalismo é a dependência do trabalhador com o capital. E você vai, o imperialismo começa a trabalhar com essa dependência de base, faz parte da estrutura do capitalismo, para constituir novas dependências. E cada vez mais dependências. Dependência. Inclusive dependências comportamentais e dependência também das pautas particularistas, identitaristas, que dependem da metrópole para reproduzir aqui. A gente não pode permitir uma coisa dessa, porque isso serve para nos dividir e tirar o foco. O nosso foco é a emancipação nacional, independência brasileira, colombiana, latino-americana, africana, asiática, mundial,
porque sem soberania não há saída para nada, e nada se garante um dia sequer. Obrigado, Luis, por sua presencia. No, muy bien, Luis, muy obrigado. Sigamos en la lucha. Mira, Luis, es que te quiero decir eso, es que tú me hiciste acordar algo cuando hablaste de la dependencia, haciendo énfasis en Rui Mauro Marini y la relación con el capitalismo. Yo nunca puedo olvidar las palabras de Karl Marx en el manifiesto de 1848, cuando él decía que no se dejen engañar por la palabra abstracta de libertad. ¿Te acuerdas? ¿Libertad de qué? Decía Marx. Sí. No es la libertad de cada individuo con relación a otro individuo, es la libertad del capital para machacar al trabajador. Sí, perfeito. Eso es lo que a lo que tú has hecho alusión ahorita. Sim, a gente não, aqui a gente está hoje extravasou todos os horários, começamos tarde, estamos. A Beth que deve estar preocupada, né, Beth? Vamos encerrando aqui, então, senão a gente não para mais. Bueno, listo. Mas é isso, o Che Guevara dizia, não é? De forma muito acertada, que o indivíduo que se considera, ou aquele grupo que considera isolado, que tem sua própria pauta enarrenada, isto é, alienada, não é? Os grupos que têm sua pauta enarrenada, repito, e repito de novo, traduzindo, alienada, suas pautas particulares alienadas, que acreditam que estão fora da totalidade social, não estão. E o Che Guevara chamava atenção para isso de forma absolutamente consequente, citando o Capital, não é? Todos nós estamos conectados ao mais valor. Todos nós estamos conectados à reprodução ampliada do capital. Sim. Não adianta, não tem como ficar enarrenado. Não é? Estamos conectados ao capital. Isto é, nesse caso, ao street. E o rumo para sair desse inferno é mundo multipolar, soberania nacional. Cultura altiva, emancipada e bolivariana, nuestra América. Gracias, sí, Luis. Muy bien, Luis. Muy bien. Un abrazo y un fuerte abrazo, viejo querido. Sí, sí. Y saludos a todos. Saludos a Andrés y Andrea. Saludos, muchas gracias. Me alegra mucho verlos. Un placer. Espero que nos veamos pronto en Brasil o en Colombia. Habremos de nos ver ainda em presencia. Listo, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Muito obrigado. Gracias, Luis. Chao. Luis e Luis. Até mais. Vou saindo. Petra está cansadíssima. Tá bom, gente, então. Tá, tchau, tá, pessoal?